¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues hoy es un día muy especial en el que celebramos a México, que tradicionalmente es la celebración de la fiesta patria que empiezan hoy 15 de septiembre. Así que espero que estén listos para dar el grito de independencia, comer antojitos mexicanos y, ¿por qué no?, echarse un tequilita o un mezcal, como ustedes gusten, no les pongo limitaciones. Pero también muy importante para festejar México y orgullosamente hacer y dar conocimiento hecho en México, el día de hoy tenemos un trueque muy interesante de suma importancia que se llama Retos y costos para la industria del transporte transfronterizo para cierre del 2021. Y para eso el día de hoy nos acompaña el maestro José Miñarro. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Bienvenido a hacer un trueque. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias a TLC por la invitación. Un placer conocerles. Y bueno, es la primera vez que lo tenemos allá en esta comunidad muy querida, que la verdad ya tenemos más de un año y medio todos los días tratando de compartir experiencias y haciendo un trueque, así que bienvenido a esta comunidad. Y bueno, pues ansiosos en escucharlo. Y bueno, también le doy las gracias y la bienvenida a todos los que se conectan a través de Zoom, ¿no? A todos nuestros panelistas que aquí la verdad nos anima todos los días a verlos, a saludarlos con mucho cariño. Ya algunos ya listos para la fiesta, otros para descansar porque mañana es puente. Y también los que se conectan a través de las redes sociales de Cocanaco Servitur, a través de TLC Magazine México y a través de TLC, les damos la bienvenida y también recordándoles que en caso de que se pierdan alguna, la pueden volver a ver en YouTube. Y bueno, pues quisiera, antes de darle la palabra, maestro, presentar su semblanza, si me lo permite. Claro. José Miñarro es director general de la primera oficina integrada de aduanas y sucursales transfronterizas de Sunset Transportation. Isa, no, ok, como que no se está viendo su semblanza, Isa, pero la voy leyendo de todas maneras. Él es director general para Sunset Transportation con sede en Laredo, Texas, a cargo de la primera oficina de su tipo en los 30 años de historia de Sunset en especializarse en aduanas y logística transfronteriza. La oficina provee administración de transporte, TMS y soluciones de capacidad, servicios de cruce aduanal México-Estados Unidos y liquidación y almacenaje. Acceso de transvase para crear una solución comprensiva para envíos de ambos lados de la frontera. Con más de 20 años de experiencia de José en este nicho, Sunset actualmente tiene la capacidad de administrar los envíos internacionales de sus clientes con completa visibilidad y control de la cadena de suministro de principio a fin, incluyendo experiencia en aduanas incomparable en el área de Estados Unidos y México 3PL. Previo a incorporarse a Sunset, José pasó 11 años de Transplace siendo uno de los cofundadores de Transplace México. Inició la empresa desde cero, llegando a generar 850 empleos y arriba de 120,000 envíos anuales. En 2012, su liderazgo obtuvo el prestigioso premio de CSCMP Supply Chain Innovation Awards para Transplace México. Antes de su paso por Transplace, trabajó con ProTrans and Expeditors por 11 años y también impulsando su división de México-Estados Unidos Cross Border and Custom Brokerage desde cero. El crecimiento obtenido en ambas compañías fue exponencial, generando año tras año un crecimiento promedio de más del 50%. Pues muy interesante su semblanza y sobre todo emocionados por compartir su experiencia y su visión a este cierre del 2021. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Con todo gusto, ahorita ya tiene permisos y normalmente como nos manejamos es que usted puede exponer, ¿no? Tranquilamente en un ámbito o en un ambiente amigable y después de 45 minutos aproximadamente podemos hacer preguntas y respuestas al final. Muy bien, te lo agradezco mucho. Nuevamente agradezco a toda la audiencia. Sé que soy el único que los está deteniendo de ese tequila tan sabroso que nos comentó Daniela para ir a celebrar. Y pido una disculpa de antemano porque yo nací en Torreón, Coahuila, pero ya tengo arriba de 35 años viviendo en Estados Unidos y la mayor parte del día hablo inglés. Si es de que si mezclo el español con el inglés, no es con el afán de hacer sentir mal a nadie. Es bien difícil dominar ambos cuando ya cruzaste el charco como yo hace tantos años. ¿Okay? Y también les confieso que me he divertido muchísimo con mi título de maestro que me dio Magda para la clase.
Me gustaría mucho ser maestro algún día. Siempre he sido empresario y más bien soy un estudiante de los retos que nos da el mundo de la logística en el día a día. Ya escucharon mi historial. Mis primeras dos trabajos representativos en México, fungí como empleado de empresas globales muy grandes que abrían operación en México, y eso me permitió pues aprender mucho, ¿verdad? Y en las últimas dos, que fueron Transplace y Sunset, ya participé como parte dueño. En esta última de Transplace me tocó la fortuna de ver, aparte del desarrollo del negocio, algo muy interesante de nuestra industria, que son las compras y adquisiciones, ¿verdad? De estas empresas. Transplace se vendió 3 veces en mi estadía a fondos de inversión americanos, y hace 2 meses anunciaron su cuarta venta, ya sin estar yo ahí con Uber Freight. Entonces eso les debe dar una imagen de la escala de negocio que me tocó ver nacer desde cero y que terminó comprando una empresa pues de esa marca, ¿verdad? En Sunset pues no es la diferencia, es un 3PL que yo escogí. Estoy tratando de pasar al siguiente slide. Es un 3PL sin activos fijos, ¿ok? Les voy a dar un pequeño preámbulo de quién es Sunset y luego ya entro directo en materia. Sunset es un 3PL sin activos fijos. Nació hace más de 30 años en San Luis, Missouri. Es una empresa familiar, no es privada. No somos más de 160 empleados y contamos con 8 oficinas propias y 35 oficinas de agentes, les llamamos, a otras compañías que trabajan bajo el umbrella, bajo la cobija de Transplace con la marca de Sunset, perdón. Y en cuestión de facturación, no somos de los que se escuchan en el mercado desde hace mucho tiempo en México, ¿verdad? Que van a ver algunos de esos nombres en este listado, y menos estamos al nivel de facturación de ellos. Mientras nosotros el año pasado, muy a fuerzas, alcanzamos los $190 millones, con quien competimos, que le llamamos nosotros la elite, y nos da mucho gusto estar entre ellos, ¿verdad? Entre esos monstruos, facturan billones al año. Sin embargo, nos gusta mostrar esta filmina porque es un reconocimiento que da la revista Inbound Logistics año tras año, y ahí nos colamos entre los gigantes por una votación que dan los clientes a nivel servicio. Entonces, aunque no somos los gigantes en facturación, sí estamos haciendo mucho ruido ya en cuarto lugar a nivel reconocimiento y posicionamiento con los clientes. ¿Okay? Ahora sí ya entro en materia. Me invitaron aquí para platicarles qué retos y cómo vislumbramos el futuro de los costos para la industria del transporte. Nosotros nos enfocamos 100% a lo que cruza entre Estados Unidos y México sobre ruedas. No nos metemos en el marítimo, en el aéreo, etcétera. Entonces, sí somos especialistas en transporte terrestre, y 90% de lo que manejamos son cajas secas de tráiler de 53 pies. Entonces, somos troqueros, yo bromeo con eso, caja seca, pero movemos mucho volumen del que cruza por aquí, por esta bella frontera de Laredo, Texas. ¿Qué vivimos este año? Pues una recuperación económica fuertísima en Estados Unidos, acompañada del efecto yo-yo en la pandemia, de que ya podemos salir, o ahora vuélvanse a guardar, o vuélvanse a salir. Y eso cobró una cuenta en dinero terrible a los costos logísticos. Primero que nada, vimos en diferentes industrias un incremento tremendo en la demanda, como también en algunas otras, pero a mucho menor escala, decrementos. Lo que más impactó fue ese incremento. ¿Okay? ¿Qué les pasó a los costos del transporte? Pues se convirtió en una rueda de la fortuna. Siempre que hablamos del porqué del problema, pues, alguien me enseñó hace muchos años que la industria del transporte terrestre no es flexible, ¿okay? Por mucho que nos guste el término. Si el día de mañana necesitamos mucha capacidad adicional, y por capacidad entiéndase la combinación de tractor, chofer y camión, siendo el segundo el más importante de todos. ¿Okay? Eso no es flexible. Si el día de mañana la demanda sube,
No hay poder humano que pueda poner 100 o 1000 o miles de tractocamiones con chofer disponibles en el mercado. ¿Qué causó todo este incremento de demanda y la falta de capacidad? Pues un miedo generalizado, tanto en los que embarcan como en los transportistas. ¿Qué hicieron los transportistas? Redoblaron todo su enfoque a seleccionar la carga que les hace más eficiente su ruta completa, su ciclo, como le llaman, su circuito. Entonces sí fueron muy selectivos en tomar los clientes y la carga que les permite optimizar su costo por milla y minimizar sus millas vacías. Y sí, es un carriers market, como le llamamos en Estados Unidos. Ellos son el jugador más importante ahorita, porque tanto los que embarcan como nosotros como intermediarios, ahora a quien le vendemos el que tome nuestra carga es al transportista. Muy diferente de años anteriores, ¿verdad? Los que embarcan tuvieron que cambiar toda su estrategia, ¿ok? En años en donde existía más capacidad, podían salir al principio del año, hacer una licitación, firmar contratos por tarifas que iban a permanecer constantes a través, por lo menos, de ese año. Agarren eso y tírenlo a la basura. Sucedió, con las empresas más grandes sucedió, hicieron sus licitaciones, recibieron todas las propuestas de intermediarios o transportistas, y en el momento que empezaron a hablar para decir, ponme 5 cajas mañana, les decían, sí, efectivamente tu tarifa es X, pero ¿sabes qué? No tengo disponible. Entonces, se evolucionó el mercado de contrato al mercado spot, en donde el transportista le pone el precio que considera justo para dedicar esa unidad o esa capacidad a esa carga. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablo tanto de esta disparidad de carga? En la gráfica que les muestro aquí, la publica DAT, que es un sistema al que entramos a diario. Todos los que compramos transporte en Estados Unidos, y es una tendencia del mercado. Ya todos estamos acostumbrados a que la bolsa de valores cambia de día a día y de hora a hora. Lo que no estábamos acostumbrados es que el transporte también cambiara en costo por milla de día por día, y ya es la realidad del mercado. Entonces, aquí esta gráfica lo que muestra son 52 años, 52 semanas del año, desde el 2016 hasta el 2021. Voy a hacer la historia corta. En 2016, el promedio por semana es de que por cada carga que estaba disponible en cualquier lugar de Estados Unidos, había, perdónenme, por cada camión disponible había 2 cargas. ¿Okay? Y suena ilógico, pero ese era un mercado normal, competitivo, pero normal. Ha ido incrementando ese índice, ¿verdad? Año tras año. El más notorio fue 2021, lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita ya andamos en promedio en todo Estados Unidos, y al ratito voy a hablar de Laredo, pero de todo Estados Unidos ya le pegamos a días en donde hubo 10 cargas por cada unidad disponible. De 2 a 10. Entonces, nada más imagínense, voy a usar una palabra coloquial, la rebatinga entre quién es el mejor postor en dinero para quedarse con esa unidad disponible, ¿no? Entonces ya no es mercado de contrato, ya no es mercado de salir a licitar con 100,000 transportistas para ver quién te da el mejor costo. Ahora ya es el costo oportunidad del día. Y ese mercado es volátil. Entonces, el mercado norteamericano ya lo entendió. Estoy hablando de Estados Unidos. Ya lo entendió y juegan ese juego con sus socios estratégicos. En México aún vamos un pasito atrás y hay mucha gente que todavía no asimila que ya cambió todo para mover carga transfronteriza y siguen pensando que van a ir a conseguir los precios que tenían en 2019, 2020 en este año, y se están llevando unas sorpresas tremendas porque no se está moviendo su carga.
o ya cuando toman la decisión, porque ya están con el agua hasta el cuello de moverlo, ya no les costó 30% más, ya les costó el doble mover la carga, y ahí es donde empiezan los verdaderos retos de explicaciones de por qué te gastaste mucho más dinero en presupuesto, ¿verdad? Además de este tema que ya les expliqué del transporte, ¿verdad? Por cierto, en el transporte el problema principal de lo de la flexibilidad sí son los choferes. Una cosa es poder comprar un camión y otra cosa es conseguir choferes. En Estados Unidos, desde el 2018, se empezaron a retirar todos los baby boomers y la generación X. ¿Okay? Ya se retiraron porque ya llegó nuestra hora, ¿ok? De retirarnos. No se están reemplazando esos transportistas porque no es una industria sexy y no hay gente que brinque para ser chofer en Estados Unidos. Entonces, lo que sufren la mayor parte de los transportistas que quieren crecer sus flotillas no es tanto las unidades de camiones como lo es el chofer. Sin embargo, dicen los analistas que aun cuando tienes chofer y aun cuando tienes la capacidad de ordenar muchos camiones, así como la industria automotriz y muchas otras industrias están tan afectadas por la falta de los superconductores o de los microchips, ¿verdad? También los fabricantes de tractores. Entonces también hay un reto ahí para comprar tractores. O que es una tormenta bastante perfecta, ¿no? Lo que les quiero platicar a continuación es algo que a mí en mi carrera de 30 años en esto no me había tocado ver a este nivel. Sube el e-commerce famoso y todo el mundo lo escuchamos, y para nosotros que somos los troqueros, que nos gustan puros camionzotes, decimos, pues esos son paquetitos, a mí ¿por qué me debe de afectar? Déjenme les platico por qué. Los UPS, los FedEx y todas las empresas de parcel o paquetería, con ese incremento de demanda, yo ahorita hablo de porcentajes, utilizaron al máximo sus flotillas y tuvieron que salir a comprar capacidad por fuera que no usaban antes. Empezaron a comprar los trailers que nosotros usábamos para mover la carga completa, ¿verdad? Entonces, sí afecta y sí es otra industria que no es flexible y que solo se va a recuperar el día que los paqueteros vayan y amplíen tremendamente sus flotillas. Pero lo que hicieron muy inteligentemente para optimizar sus networks fueron a revisar sus contratos que han existido desde hace muchos años y leyeron la letra chiquita y vieron cómo ser más selectivos para poderles decir a los clientes que manejaban la carga no tan atractiva para ellos, de sobredimensiones, muy pesada, frágil, llámenle ustedes como quieran, o simplemente en la ruta en la que la movían en Estados Unidos no era la óptima para ellos. Y FedEx fue un ejemplo, publicó una lista de 15,000 embarcadores en Estados Unidos que les dijo, muchas gracias, pero ya no te puedo dar servicio. 15,000 embarcadores. Entonces, decidió de dónde recoger carga y aplicó muchísimas reglas que no habíamos visto antes en la historia. Aquí en Laredo, Texas, nosotros tenemos almacenes. Las líneas que mueven carga consolidada, que también son los UPS y los FedEx, por primera vez en toda su historia, nos empezaron a aplicar demoras si no descargábamos en un periodo menor a los 30 minutos, porque estamos haciendo esperar al chofer, están perdiendo eficiencia y las demoras no son mínimas, ¿ok? Pueden ser de cientos o hasta miles de dólares si hace uno esperar a un chofer para descargarle 2 tarimas de X mercancía. Entonces, efectivamente sí cambió la industria. 2021 es donde nos pega y nos pega con todo, nos cobra esa factura de la que hablé al principio y cambia nuestra realidad, ¿no? Otros factores que también nos afectan en el día a día es, voy a hablar de Laredo, que es lo que mejor conozco. Hace 10 años, si cualquiera de ustedes venía a buscar espacio a Laredo, compraba una bodega o lo que fuera, estaban al 80% de ocupación, ¿ok? Ahorita estamos al 98% de ocupación en Laredo, Texas. No hay espacio, no existe espacio. Y para colmo de malas está llegando mucha inversión de fuera, y cuando digo de fuera es inversión europea, de Dubái, de China, para comprar paquetes de bodegas porque es un negocio pues más rentable.
Entonces, está interesante también porque esa tampoco es una industria flexible. Ya todos estamos pensando y hablando de construir bodegas, pero estamos a 12 o 24 meses de materializar proyectos de esos. Hoy en día no hay espacio en bodega. Y eso también trae un reto para la industria del transporte, ¿no? Nosotros como consumidores cada vez estamos más estrictos, todos compramos bueno, acá es en Amazon en Estados Unidos y necesitamos todo rápido. Todo eso está poniendo una presión tremenda a los networks de los transportistas, a los almacenes, a la última milla de entrega y todo está saturado, así es de que eso es en sí lo que estamos viviendo y por eso sí es importante reconocer que el efecto del e-commerce también tiene un impacto en los que nos da mucho gusto decir que nosotros no manejamos paquetitos y manejamos camionzotes, pues también nos dio una lección. ¿Qué se puede hacer para el embarcador que pues ya está en esta nueva realidad, ¿verdad? Hace algunos años, los proveedores logísticos que presentábamos valores agregados, me acuerdo tanto de la palabra, porque contábamos con tecnología que podía optimizar el movimiento de carga y la toma de decisiones. Los clientes siempre lo vieron como, sí, es un valor agregado, pero pues igual no es tan indispensable. Hoy en día, cuando eres un embarcador multimodal y ya no puedes tener una estrategia estática en donde le apostabas a tu compadre, el transportista, porque ahora dependes de 15, 20 o 30 para que te puedan surtir la demanda que necesitas para mover carga. Y en el mundo del transporte transfronterizo no es un transportista, son tres, el mexicano, el cruise, el transfer y el americano, ¿verdad? Entonces son combinaciones de transportistas al mejor costo y tienes que hacer todo ese análisis muy rápidamente cuando eres un embarcador o sí, alguien que embarca múltiples órdenes por día. Entonces ahora la tecnología ya cobró verdadera importancia, ¿verdad? Y los parámetros o los métricos que compartíamos antes como informativos, ahora ya los toman como lo que tienen que ir a compartir en el alta dirección para tomar precauciones. En esta gráfica les muestra Laredo. Hace ratito les dije, en todo Estados Unidos, promedio 2021, 10 cargas por cada camión, ¿verdad? Por cada unidad de capacidad. En Laredo, los últimos 3 meses hemos tenido 15 cargas por camión northbound, lo que sale de Laredo a cualquier punto de Estados Unidos. Más reto aún, y por eso las tarifas son tan cambiantes y tan volátiles, ¿verdad? Entonces, sí el cliente requiere ahora sí de una estrategia mucho más flexible y basada en tecnología para poder salir a buscar muchas opciones de transportistas de forma muy eficiente, ¿verdad? Ya no basta la llamada con el compadre o con los 3 compadres que tenían, porque su carga no va a ser la que se va a mover, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la tecnología? La recopilación de datos, ¿no? Esos datos, especialmente en México, nunca los habíamos considerado como algo que nos diera ese blindaje para proteger a nuestras empresas de que siempre fueran competitivas. ¿Qué hace la mayor parte de los embarcadores medianos y grandes en México? Tienen sus propios equipos de transporte grandes que lo único que hacen, especialmente durante sus peak seasons, ¿verdad? Durante sus temporadas altas, es estar hablando con muchos transportistas para buscar que les pongan equipo y el mejor costo, ¿no? Pues eso es muy bueno, pero al final de todo ese ejercicio lo único que te quedan son novelas o historias o anécdotas, ¿verdad? Yo me acuerdo y tú dijiste y etcétera, pero eso no son datos, eso no te da nada de información para poder hacer un análisis real de cómo pudiste haber o qué acciones pudiste haber tomado para
no ser reactivo, sino proactivo a estas temporadas que tienes. Y si te faltan transportistas o si te falta información, pues ver si te hacen falta más sociedades estratégicas. Estas herramientas que estoy mencionando de tecnología, hace algunos años no existían. Eran muy costosas, muy costosas, y se tenían que ligar a los sistemas ERPs de los clientes para que pudieras fusionar sus órdenes de compra o sus órdenes con toda la capacidad de transporte, y hablabas de inversiones nada más por fusionar y hacer cierta tropicalización de sistemas de arriba de $250,000 hasta $1,000,000. Entonces, como se podrán imaginar, ninguna empresa, por grande que fuera en México, estaba preparada ni tenía sus presupuestos gastar ese tipo de dinero. Conforme ha ido avanzando la tecnología, ahora vemos proveedores que sin tener que conectar sus sistemas con los nuestros, ofrecemos por lo menos ese control de todo su movimiento de carga. No nada más el de un transportista, sino el de todos. Y multimodal, la carga consolidada, la paquetería, el camión completo, en un solo lugar, para después aplicar esas herramientas de análisis de datos y poderle darle esa inteligencia que no tienen y no están posicionados para recopilar en base a su infraestructura actual, ¿verdad? El transportista tradicional nunca ha comprado al 100% el boleto o la plática de que una plataforma tecnológica agregue valor, ¿ok? Entonces, porque lo ven desde el lado del cliente, del que embarca. Dice, no, pues, ¿para qué necesitamos a alguien en medio si yo me puedo entender perfectamente con el que embarca y yo le pongo camiones, etcétera? Ellos lo están viendo desde un punto de vista muy aislado, ¿verdad? Porque ese transportista igual y le pone un 15% de la capacidad que requiere el proveedor, el embarcador. Pero el embarcador lo que requiere es la película completa y cómo hacerlo mejor. Afortunadamente, estas mismas plataformas tecnológicas han escuchado también al transportista y nos hemos sentado con ellos y les hemos preguntado, ¿cómo te podemos ayudar a ti con tecnología? ¿Verdad? Y si en algo podemos ayudarles, es a que sus circuitos sean más eficientes, que los carguen en el lugar donde acaban de dejar una carga en el norte de Estados Unidos, no los hagan esperar y los regresen a su base, que en mi caso es Laredo, Texas, ¿no? Ese transportista que subió a dejar una carga a Detroit, que está buscando esa carga de regreso, pues, ¿sí? ¿Cómo le ayudo? Pues le consigo una carga que esté cerquitita de donde dejó la primera, que no tenga que esperarse 8 horas o 10 horas, porque ya perdió horas de manejo en Estados Unidos el chofer, y va a regresar a Laredo lo antes posible para que pueda iniciar otro circuito. Como si encontramos la manera de también apoyar al transportista, lo que hemos visto es de que sí hay un cambio hacia el cómo se está aceptando esta transformación tecnológica, y ya a pesar de que muchos transportistas no tienen la tecnología que se requiere para poderse ligar a un sistema como el que yo menciono, ya están empezando por lo menos a hacerle las inversiones necesarias para poderse conectar y brindar esa información que luego termina siendo los datos que son tan importantes para todos, ¿verdad? Para el cliente o para Estados Unidos. Esa gráfica de a continuación es nada más un ejemplo de 2021 bueno, desde el 2019, perdónenme, hasta el 2021 de los volúmenes, ¿ok? Muchos nos preguntamos de lo que cruza por Laredo, de México hacia Laredo. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿y COVID afectó? ¿Bajaron los cruces? ¿Subieron los cruces? Esto es Puente Laredo, cómo estuvo desde marzo del 2019 hasta marzo del 2021. ¿Okay? Del 20 al 21 subió
casi 13% el número de camiones de exportación. Esa es buena noticia. Lo que no dice esta gráfica es de que nuestro ratio de impos contra expos sí sufrió también una disminución. Por muchos años manejamos el famoso 2-1. Por cada 2 exportaciones había una impo. En todo 2020 y 2021 ya llegamos concretamente al promedio de 3. Tenemos 3 exportaciones porque México es altamente productor versus una impo. Con todo lo de la falta de materia prima y los chips electrónicos y que ahora entra materia prima por puertos marítimos, etcétera, es obvio que ese desbalance natural no va a desaparecer. No va a desaparecer. Hay proyecciones del DOT en donde eso va a ir creciendo, esa disparidad, y por quizá llegamos a un 5-1, a un 10-1, porque México va a seguir produciendo muchísimo y va a utilizar insumos, espero, de México o de otras partes del mundo, pero no necesariamente van a entrar por frontera, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir buscando cómo manejar esa logística. Yo les comenté a muchos clientes este año que se aterrorizaron la primera vez que les mencioné la palabra un movimiento vacío. Es que si quieres capacidad, pues te voy a tener que mover una caja vacía de Laredo a Puebla o a Toluca o a Querétaro, donde ustedes quieran y manden. Y parecía que los estaba insultando, ¿verdad? Y les recordaba, ¿cómo has manejado tu carga marítima toda la vida? ¿Que no pagas porque entre por un puerto marítimo y pagas porque el contenedor se regrese vacío? Pues sí, pero es marítimo, pues sí. Pero ahora es terrestre y ahora es la nueva realidad, ¿no? La nueva realidad es de que no hay suficiente equipo de importación como para balancear y como para comprometerte con un cliente que tú tienes la varita mágica y tú tienes muchísima importación que no tiene todo el mercado. Sí se van a tener que buscar soluciones afuera de la caja, afuera de lo normal, y sí va a haber una afectación en precio porque cambió la dinámica de cómo ingresa y sale mercancía de forma terrestre, ¿no? Para el mercado México-Estados Unidos. Me voy a brincar a lo que son esas herramientas. Ya les voy a mostrar un poquito de Sunset, de lo que ofrecemos para tratar de apoyar a los clientes en que su toma de decisiones vaya mucho más allá de una simple compra y venta de flete, ¿no? Entonces, empezamos con el término que ahora es muy triviado en la industria, con una torre de control, pero una torre de control para nosotros en el mundo terrestre, primero que nada es una que contempla los diferentes medios de transporte terrestre, ¿okay? Mencioné que no existían estas plataformas hace varios años, y es cierto. Muchas de las plataformas o te ofrecían la visibilidad y el análisis para puro camión completo, o para puro consolidado, o para puro paquetería, pero nunca las 3. ¿Okay? Entonces aquí una torre de control o un cliente en México que está produciendo y que está exportando a Estados Unidos, la verdad es de que su mundo es todo su inbound, todo lo que vas hacia la planta, de puertos marítimos, de aeropuertos, de frontera, hacia su planta, materias primas, y todo su outbound, toda su exportación, de que se queda en México y que se exporta al extranjero. Eso es una torre de control, la herramienta tecnológica que al cliente le pueda dar visibilidad de todo ese movimiento de carga y le esté dando métricos o KPIs de lo que se está gastando y de lo que se está tardando en mover esa carga. Entonces, ese es el concepto de una verdadera torre de control en el mundo del transporte terrestre. Cuando hablamos de tecnología, lo primero que me preguntan todos los clientes es, ¿y voy a poder rastrear mi embarque? ¿Verdad? Eso es visibilidad. Ese es el ABC de la logística. Claro que se ha mejorado mucho esa tecnología. Claro que tenemos el rastreo satelital de toda la carga. Y, insisto, se ha mejorado mucho en el aspecto de que en Estados Unidos el transportista de carga completa o el de LTL, el de carga consolidada, ya todos tienen la capacidad de mandar esa información en mensajes estándares de EDI, ¿ok? Y es tan fácil
para nosotros como operadores, como preguntarle al cliente, ¿quieres rastrear tu carga? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo quieres recibir una notificación? Si es muy urgente, pues nos dicen, pues cada hora, ¿verdad? Y mi pregunta siempre es, ¿estás seguro? Porque la vas a recibir a las 11 de la noche, a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana. Y dice, no, espérate, no. Entonces mejor nada más a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana. Pero la tecnología te lo permite hacer y no está alguien atrás del teléfono viendo a ver dónde va el camión, ¿verdad? En el mundo de las cajas completas, lo que ves en este mapeo es una línea directa. Cuando manejas carga consolidada, esa carga consolidada en cualquier network, de cualquier transportista que ustedes conozcan de Estados Unidos, toca varios puntos de consolidación. Entonces tú vas viendo un puntito rojo, como ven en esta filmina, cada vez que llega a una nueva terminal, bajan esa tarima y la vuelven a consolidar y a mandar en el siguiente camión. Entonces vas viendo cómo se va moviendo, quién lo está tocando y cuándo va a llegar. Entonces sí hay mucha visibilidad en cuanto a ese punto de dónde está mi carga, ¿no? Dentro de lo que estoy moviendo, pues quiero saber si va a llegar en tiempo, ¿verdad? Pero no nada más quieres saber si va a llegar en tiempo. Quieres saber quién lo está moviendo, qué línea transportista, cuántas órdenes traes ahorita en movimiento, ¿verdad? Y en este ejemplo, este es un cliente con volumen fuerte en paquetería y carga consolidada. Y en este día traía 256 órdenes en movimiento, ¿no? Es un buen número. No hay equipo humano, ¿verdad?, que pudiera estar rastreando esto de forma manual sin tener un equipo de 40 agentes, ¿verdad? ¿Cuántos recolectaron esta semana? ¿Cuántos vas a entregar esta semana? ¿Cuánto es tu costo de lo que traes ahorita en tránsito? Este cliente traía $60,000, $58,800 que le iba a costar ese flete. Y más importante aún, en los métricos de abajo, vienen 176 que dicen que son non-compliant. Entonces, todos cuando planeamos nuestra logística, lo planeamos en base al mundo perfecto. El mundo no es perfecto. Y siempre sale alguien y levanta la manilla y dice, no, es que yo lo necesito mañana, porque planea mal, ¿verdad? Entonces, mándalo en otro tipo de servicio, métele team drivers, haz X, Y, Z. Esto ya te dice desde ahorita, desde que se está moviendo la carga, cuántos embarques te van a costar más caros de lo que tú piensas del mundo ideal, para que ya empieces a hacer ajustes a tu gasto de ese mes y a tu presupuesto. Y empieces a tomar decisiones también que antes se tomaban en reuniones con información histórica 3 meses después. Les comenté que yo empecé en la industria de los forwarders globales. Yo me acuerdo que hace 10 años me llenaba la boca de decir, es que yo, cliente, me comprometo a venir cada trimestre y darte toda la estadística de lo que hiciste en el trimestre anterior. Pues ya era muy tarde. Las estadísticas se veían preciosas, muchas grafiquitas, etcétera, pero no servían de nada, ¿verdad? Lo que sirve hoy en día es qué estoy haciendo mal hoy y qué puedo corregir hoy. No que me digan 3 meses después o un mes después lo que ya hice mal, ¿verdad? Entonces, estos son tableros de control. Y para esto el cliente no necesita ligarse a nuestro sistema, pero sí tiene que fluir toda la información y los costos en nuestra plataforma tecnológica, que por cierto, se pueden echar a volar en menos de una semana. Y esto no es algo que requiera 2, 3 meses de 20,000 llamadas y llamadas entre el departamento de sistemas de ellos y nosotros. Esto es algo que puedes arrancar a muy corto plazo. Por eso les digo que la tecnología sí ha evolucionado mucho, enfocada en lo que en realidad le agrega valor al cliente, la información, ¿no?, y el análisis de datos. Tenemos métricas financieras, así como está la gente de cadena de suministro, que su tarea es moverlo a tiempo, moverlo en el costo correcto. También hay muchas áreas financieras que sí les gusta ir a analizar, ahora sí, información histórica y desmenuzar lo que se gastaron en base a los diferentes componentes de la cadena de suministro. En nuestro caso, nosotros tenemos un servicio que se llama Freight Audit and Pay, que quiere decir que nosotros recibimos las facturas de sus agentes aduanales, de sus transportistas, de todo el mundo. Y como lo procesamos, lo auditamos y lo pagamos, les podemos decir exactamente cuánto se gastaron en impuestos, en tarifas chinas,
en LTL, en parcel, en camión completo, en equipo especializado, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ya empiezan a aprender cuánto es su gasto logístico real, ¿verdad? No es lo que decía su estado financiero y un número al final del día, en donde nada más los cuestionan a los pobres clientes y les dicen, oye, ¿por qué te gastaste 10,000 si el presupuesto decía 9,000? Este es el detalle real de por qué se gastaron el dinero, y es mucho más fácil ir a revisar el por qué no le pegaron a su presupuesto. Por último, a los que nos gusta analizar cosas, y no es por el simple hecho de analizar, pero para tener algo contra qué comparar, ¿no? Hay muchos análisis en donde ya, en base a la recopilación de todos los datos, empiezas a obtener estos índices que de principio quizá no te dicen nada. Aquí uno dice, ¿cuánto es tu costo por libra? ¿Okay? 52 centavos por libra es el de este caso. A mí me dice algo. Si son 52 centavos por libra, eso quiere decir que este cliente tiene muchísima paquetería. ¿Okay? Pero eso es porque yo estoy en el negocio todos los días. Pero aunque yo no estuviera en el negocio todos los días y yo reviso esto mes a mes, si un mes me gasto 52 centavos y al siguiente mes me gasto 75, pues ya sé que algo cambió y ya sé que algo no está en base a lo que yo pensé, y por lo menos tengo muchas fuentes de información para ir a revisar qué pasó, qué estoy haciendo diferente. Las grafiquitas de barras que vienen aquí te dan qué tantos embarques mueves de lunes a viernes, ¿ok? Y eso también cambia mucho tu estructura de costos, qué tan rápido llegaron tus embarques en base al tiempo en tránsito que se compromete cada transportista. El mapa de abajo, en base a un esquema de colores, te dice dónde estás recogiendo o dónde estás entregando la mayor parte de la carga en la región, ¿verdad? Y también te da una idea de dónde estás comprando más flete, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de análisis, insisto, de primera instancia lo puedes ver y vas a decir, qué padre, muchos números y muchos índices. Si lo comparas día a día, créeme que te hace muy inteligente, y de ahí en adelante empiezas a cuestionar cosas y a llegar a la verdadera razón del por qué no salieron las cosas en base al plan. Pues la verdad le queremos agradecer, ¿no? Esta gran plática. No sé si fue lo mejor para este festejo mexicano, ¿no? Pero sí nos hace reflexionar, ¿no? De que en México tenemos todavía mucho que hacer, y sobre todo, Sí. creo que también esta comunidad es la parte donde tenemos que generar esta conciencia y ver desde nuestra trinchera dónde podemos exigir, dónde podemos empujar para que las cosas también cambien en México. Pero bueno, entonces en este sentido le queremos dar un reconocimiento de parte de todo el equipo. Le agradecemos muchísimo esta plática. Un aplauso y felicitaciones de toda la comunidad de Hagamos un Trueque. Y aquí TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro José Miñarro por hacer un trueque en la plática habitual con el tema Retos y costos para la industria del transporte transfronterizo para el cierre del 2021, el día 15 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias, maestro José Miñarro. Excelente plática. Un placer conocerles a todos. Muchas gracias.